Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, chicos? Estoy grabando. Ahora sí que, bueno, digamos que vamos a compartir de manera ahora por YouTube. Espero que se puedan ir incorporando. Soy el maestro Fernando Ábalos. Vamos a estar 3 semanas compartiendo la materia de Administración 1 dentro de, bueno, dentro de su tercer grado de bachillerato, ¿verdad? Sí, vamos a estar estas 3 semanas compartiendo diferentes conceptos. Una tiene que ver con conceptos generales de administración, otra tiene que ver con análisis del entorno, otra tiene que ver con detección de necesidades. Esta primera semana vamos a estar compartiendo lo que son las generalidades del proceso administrativo, así como dentro del proceso administrativo viene la planeación, organización, dirección y control. ¿Sí? Después de eso estaremos hablando de análisis del entorno, en donde tendremos lo que es el entorno geográfico, demográfico, político y económico, ¿sí? Y para finalizar, tendremos lo que son las detecciones de necesidades, en donde vamos a tener cuáles son los diferentes tipos de necesidades que existen, el planteamiento del problema y el árbol de causas y efectos, medios y fines. Muy bien, en la semana 2 vamos a estar hablando de teorías administrativas, son 7 teorías administrativas, y también de las 5 ventajas competitivas o naturaleza de las fuerzas competitivas, y vamos a terminar con la implementación de la pirámide estratégica, en donde tiene que ver la misión, la visión, los objetivos, estrategias, poda de estrategias y presupuestos, y al finalizar vamos a hablar sobre planes administrativos útiles, en donde vamos a estar hablando de plan de ventas, de comercialización, plan de producción y costos, plan de flujo de caja, matriz BCG y matriz Eisenhower. Muy bien, eso es lo que vamos a estar viendo durante estas 3 semanas, por así decirlo. La idea es que podamos, al final del camino, poder reconocer qué son las partes esenciales de la administración, haber visto un poco de la historia administrativa, ¿sí? Al mismo tiempo ver cuáles son las ventajas competitivas que existen, implementación de la pirámide estratégica para que ustedes puedan empezar a planear cómo poder llevar una organización, o más bien cómo se lleva una organización desde la parte de la parte estratégica, y al finalizar les vamos a dar unos planes administrativos en donde ustedes puedan utilizarlo con parte de su día a día, en lo que si tienen alguna mezcla escuela-trabajo, o si simplemente es escuela para poder organizar mejor sus tiempos. ¿Ok? Entonces, la idea es esa. La idea es que nos evaluemos bajo 4 grandes rubros. Uno tiene que ver con asistencia a sesiones virtuales, el 10% por ahí han declarado asistencia, por ahí conozco algunos casos de no poder conectarse. En esos casos, pues bueno, parte de la justificación de la asistencia a sesiones virtuales pasaría a lo mejor a actividades entregadas por WhatsApp. Ok, dentro de las otras 3, la triada, digámoslo así, de 30%, vamos a hablar de que las actividades entregadas en WhatsApp son 30%, ¿sí? La idea es que exista exposición o retroalimentación que sea el 30%. La idea es que hagamos conexiones de Zoom, y espero que estén aquí en las conexiones de Zoom, y si es esto, la idea es empezar a compartir el contenido por este medio y tenerlo grabado para después mandarlo por YouTube, ¿sí? Ya mandado por YouTube, ustedes pueden dar también el seguimiento, etcétera, etcétera, y al mismo tiempo la idea es que vayan desarrollando las actividades, y a la 1 de la tarde, si todo sale bien, nos conectamos todos y comparten lo que han hecho. Eso consideraría, si se hacen eso las 3 sesiones, se considera como parte de la retroalimentación. En caso de no existir, en este caso, alguien conversando al respecto, la idea es que cada semana que no se asista a la retroalimentación a la 1 de la tarde, mandarían un video de exposición como tal como tal en WhatsApp, ¿sí? Para poder complementar lo que no estuvieron. Por ejemplo, ¿sabes qué? Estoy trabajando o estoy haciendo algo, pues no te preocupes, manda un video cortito de 2 minutos en donde has explicado que hiciste las actividades. Muy bien, y en la tercera semana vamos a hacer un cuestionario final, un Google Forms muy sencillito, pero la idea es que también tengamos un antes y un después. Vaya, que sepamos qué tanto
has tenido de los aprovechamientos de los conocimientos que has tenido, ¿no? O sea, entonces tiene que, digamos que son 4 elementos en donde tienes la triada perfecta de actividades entregadas de WhatsApp, exposición y retroalimentación, y cuestionario final de la materia en 30% cada uno, y además tienes la asistencia de sesiones virtuales, que es el 10%. ¿Ok? Muy bien, entonces la idea es empezar a hablar de administración. Cuando hablamos de administración, hablamos de una rama que, pues, a final de camino es una carrera, chicos. ¿Sí? Es una carrera que de hecho desprende muchas más carreras. ¿Sí? Hay una licenciatura en administración de empresas y a lo mejor la escuela de mercadotecnia o la licenciatura en mercadotecnia se desprende también de la administración. La parte de licenciatura en informática también desprende de alguna característica de la administración, etcétera, etcétera. Digamos lo que sí, es una rama o pertenece a la rama del económico administrativo, en donde de alguna manera es importante en el mundo económico en donde vivimos. Al final del camino, vivimos en un mundo económico y ya seguramente estuvieron viendo la materia de economía 1. ¿Sí? Vivimos en un ente económico en donde prácticamente todos ofrecen sus servicios o sus productos a cambio de una remuneración, a cambio de una cantidad monetaria. Pero si de alguna manera u otra existen este intercambio de bienes y productos y servicios a cambio de una remuneración económica que también permite a esa otra persona volverse en el solicitante de productos, de bienes y servicios, al final del camino debe existir una rama que permita poder tener el mejor desarrollo y el mejor hándicap, por así decirlo, el mejor rendimiento para aquellos entes económicos. O se hace para aquellas personas o para aquellas empresas. Entonces, la administración estudia y observa los entes económicos y lo que hace es busca la mejor manera de poder llevar unos recursos o de poder llevar los tiempos o poder llevar a una persona, a un grupo de personas hacia un éxito, por así decirlo, ¿sí? Entonces, dentro de la administración vamos a tener diferentes elementos, ¿sí? En este caso, la idea es que vayan entendiendo que la administración tiene que ver con un poco también de disciplina, ¿sí? Cuando existe una buena administración en algún negocio, entenderemos también que tiene que tener una especie de orden y disciplina que haga que el negocio tenga coherencia para poder saber cómo crecer. Muchos negocios que no tienen una correcta administración mueren rápido. Muchas personas que no tienen una correcta administración, ya sea de su tiempo o ya bien sea de su dinero, les va mal económicamente. O les puede ir mal hasta en salud, ¿sí? Vaya, cuando hablamos de administración, es esta correcta suministración de recursos, por así decirlo, de tiempo, de dinero, de esfuerzos, etcétera, de tal suerte de que podamos llegar a un orden. Muy bien. Entonces, cuando hablamos del proceso de concepto de administración o del proceso administrativo, hablamos de cuatro grandes elementos. Uno tiene que ver con planeación, otro tiene que ver con organización, con dirección y control. Y estos 4 elementos son elementos que vamos a estar constantemente viendo dentro de la administración misma o dentro de cómo funcionan las organizaciones o las empresas como tal, o inclusive lo puedes llevar dentro del terreno personal. ¿Sí? Entonces, el proceso administrativo es con la herramienta principal con la que se puede lograr la administración, ya bien sea de empresas o personal, ¿sí? En donde vamos a estar constantemente agarrando estos 4 elementos en ese orden: planeación, organización, dirección y control. Pero no significa que una vez terminado el control se termina el proceso administrativo. Usualmente, cuando existe un control, inicia de nuevo en una nueva planeación. Entonces, estamos hablando de que esto, imagínenselo más como una rueda de carro, de bicicleta, etcétera, etcétera, etcétera.
Muy bien, en donde tenemos 4 grandes elementos. Y entonces empezamos con la planeación. La planeación, chicos, es estar por adelantado. Es decir, empezar a ver, empezar a visualizar y empezar a tener como una previsión hacia dónde quiero ir, ¿sí? Y a poder hacer que las cosas sucedan. Por ejemplo, ahorita con lo de COVID, podíamos adelantar que podíamos, que de alguna manera pudiera estar peor la situación y que de alguna manera iba a transformar la manera en cómo nosotros íbamos a vivir. Muy bien, y entonces la idea de poder tener parte del proceso administrativo o de la planeación, de alguna manera nos lleva o nos da permiso, digámoslo así, para ir hacia un lugar, ¿sí? Entonces, la idea de la planeación es empezar a poder visualizar lo que va a suceder dentro de las organizaciones. Parte del éxito de las organizaciones tiene que ver con la manera con la que te antecedes a las otras, en la manera en que tú respondes ante los estímulos que están sucediendo de tu exterior, que tiene que ver con el segundo tema, que después lo tocaremos más a profundidad, que tiene que ver con el entorno, ¿sí? Pero digámoslo así, si tú como empresa o tú como persona puedes llegar a anticipar los posibles peligros que pueden existir, tienes más posibilidades de que cuando si esto llega a ocurrir, tú puedas contrarrestar. Al mismo tiempo, la planeación no solamente ve peligros, sino también ve posibilidades, en donde la persona a partir de lo que visualiza hacia el futuro, ve cuáles son sus mejores áreas de oportunidad y a partir de eso se dirige hacia un cierto camino. La idea es pasar de un estado de ignorancia total a un estado de conocimiento total de lo que sucede alrededor tuyo. ¿Sí? Entonces, de alguna manera, conlleva tiempo, conlleva disciplina y conlleva empezar a transcribir y empezar a escribir, por así decirlo, todo aquello que puede llegar a suceder, por así decirlo, o algunos elementos que te permitan, cuando ya estés en otra parte del proceso administrativo, de alguna manera puedas llevarlo a cabo como tu manualito, por así decirlo, y a partir de eso, cuando estés en esa parte, ya te sientas con una guía. Muy bien. En la planeación, bien, pues, sobre todo en las empresas, se meten muchas manos expertas. Inclusive no solamente lo hacen las personas a nivel personal, vaya, sino que no, las empresas solas no, sino que incluso acuden a consultores, ¿sí? A consultores que están especializados en esta parte para poder de alguna manera ver la mejor manera de poder atacar hacia los recursos. Poniéndolo en un ejemplo muy burdo, imagínate que el proceso administrativo lo puede hacer en cualquier lado. Por ejemplo, inclusive al hacer una fiesta antes de COVID, ¿no? En la parte de planeación, tú ves qué materiales requieres, qué vas a hacer, de qué magnitud, para qué quieres hacer una fiesta, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en la parte de la planeación, vamos a llevar toda esta parte anticipada. Dentro de la planeación existen diferentes elementos. Uno tiene que ver con los propósitos, otro tiene que ver con la investigación, otro tiene que ver con los objetivos y otro tiene que ver con las estrategias. ¿Sí? Entonces, dentro de como tal de los 4 elementos, vienen los propósitos, en donde dicen que de alguna manera las aspiraciones de todas las personas son importantes para poder llevar el proceso administrativo. Piénsalo, todo individuo o toda empresa tiene un propósito. ¿Qué es esto? Pues al final del camino un deseo, un anhelo. Por ejemplo, en el caso de ustedes, me imagino, tiene que ver con poderse graduar de estudios medios superiores, ¿sí? En el caso de algunos otros, a lo mejor percibir un mejor ingreso. A lo mejor algunos de otros es dedicarse en algo o en alguna rama que les interese. A lo mejor otros tienen que ver con tener más bienes materiales. Otros tienen que ver con viajar más.
Pero vaya, la inmensa mayoría tenemos un propósito, tenemos hacia dónde ir. Eso también sucede en las empresas. Vaya, la mayoría de las empresas, pues obviamente tienen como el propósito de perpetuarse. O sea, hace ganar más, tener más personal, que sean más importantes, más reconocidas, para tal suerte después poder estar subsistiendo en el mundo económico que vivimos. Entonces, estas aspiraciones fundamentales no son tan sencillas nada más de redactar simplemente eso y ya, sino la idea es después darle un poquito más de forma y eso se convierte en un objetivo. Pero ahorita partamos de la manera general. Un propósito de una compañía, ya bien sea que tenga fin de lucro, o sea, que persiga el dinero, o que no tenga fin de lucro, o sea, que no tenga el fin mismo del dinero, pero que tenga el fin de tener permanencia y de ser vigente para otras personas, el propósito fundamental entendemos que tiene que ver con su supervivencia, uno, o sea, que pueda seguir con el tiempo, y dos, que de alguna manera esta tenga mayor importancia y mayor relevancia cada vez más. Entonces, aquí es importante saber el propósito fundamental de cada quien en este caso, o por ejemplo, de una compañía como tal. ¿Sí? Obviamente depende del sector, obviamente depende de las cosas, ¿no? Por ejemplo, no es lo mismo los propósitos que tenga una taquería de colonia, ¿sí? O a lo mejor no es lo mismo que una consultoría de una firma internacional. Probablemente tengan propósitos de magnitudes diferentes, aunque en esencia es la misma. La taquería de la colonia lo que va a buscar es mantenerse en la colonia, tal vez va a buscar que después más gente de otras colonias le quiera consumir y que después existan más y más y más personas que les gusten esos tacos de colonia. Y en la parte de las consultorías de la firma internacional, pues a lo mejor tiene que ver con conseguir clientes internacionales, a lo mejor tiene que ver con su permanencia y mantener su prestigio, a lo mejor tiene que ver con ir desarrollándose, etcétera, etcétera. Pero si dan cuenta, en esencia, nada más le cambiamos las magnitudes y ya tienen los mismos propósitos o tienen propósitos similares y nada más se empiezan a adecuar dependiendo del sector. Una vez que vas teniendo un propósito bien establecido, por ejemplo, poner un negocio, todo propósito requiere una investigación. ¿Qué es esto? Por ejemplo, tengo un propósito de viajar. Ajá. Implica investigar las mejores opciones de vuelo. Implica investigar a dónde quiero ir. Y si ya tengo a dónde quiero ir, ¿cuánto tiempo me voy a quedar? ¿En dónde me voy a quedar? ¿Qué voy a hacer? ¿Para qué me alcanza? ¿Qué permisos necesito? ¿Qué permisos necesito para estar ahí? ¿Puedo estar ahí? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todo propósito conlleva una investigación. ¿Sí? Conlleva una serie de pasos en las cuales yo voy a poder empezar a ver todos los factores para ver cómo cumplo mis propósitos. ¿Sí? Entonces, de alguna manera, la investigación, ¿sí? Está alineada a los propósitos. Y de alguna manera la investigación empieza a darte información para poder cumplir los propósitos. Por ejemplo, oye, pues todas las empresas obviamente quieren tener más rentabilidad, quieren tener permanencia y quieren crecer con el tiempo. Ajá, perfecto. Pero si estás diciendo que todas las empresas lo están haciendo, pues lógico tiene que ver con investigar cómo está tu sector, cómo están las empresas en las que te estás moviendo, cómo está la economía, cómo está la parte política, cómo están muchas cosas, ¿no? Y entonces la investigación tiene que ver con el logro de propósitos, pero también tiene que ver con conseguir información. Pasar de una ignorancia a pasar a un conocimiento, al menos, no un dominio, pero sí un conocimiento de las cosas. Luego vienen los objetivos. Y dentro de los objetivos, la idea es empezar a ver los resultados que deseas obtener.
¿sí? Que cuando hablamos de objetivos se parecen mucho a los propósitos, pero la sutil y gran diferencia entre objetivos y propósitos es que los objetivos ya tienen más cuerpo. Por ejemplo, el propósito puede ser viajar, pero el objetivo, después de la investigación, puede ser viajar a la ciudad de París en enero del 2023. Y porque tú ya investigaste que París es el lugar en donde quieres, en donde tiene las mejores condiciones para estar, etcétera, 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 y que tienes un área de oportunidad para enero del 2023. Entonces, de alguna manera, los objetivos se vuelven se vuelven cuantificables, no realizables como tal, la idea es que sean realizables, pero que se vuelven más cuantificables. La idea es que puedas medir si lograste o no un objetivo que te planteaste. Oye, por ejemplo, bajar de peso. A lo mejor el propósito que nos ponemos a la hora de ponernos las uvas en el año nuevo, pues puede ser bajar de peso. Ah, ok, perfecto. No es lo mismo decir en propósito bajar de peso a ya cuando investigaste cómo son las partes de la bajada de pesos, cómo está tu índice de masa corporal, etcétera, 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 dices, bajar 3 kilos de kilogramos de grasa para para julio del 2022. Excelente. Ya tienes un tiempo, ya tienes una cantidad y ya tienes un producto específico. Podría decir que podrías entrar dentro de los objetivos. ¿Sí? Y entonces la idea de los objetivos es empezar a poner cuantificaciones, no necesariamente tan lineal, pero sí de alguna manera que se pueda ver que ya tienes algo más específico por cumplir que los propósitos. Y eso lleva a una investigación previa. Y ya que tienes, por ejemplo, ya esta línea de objetivos, de que ya tienes, ¿sabes qué? Pues vamos para tal lado, vamos a llegar a tal lugar, etcétera, 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 etcétera. ¿Sí? Después de eso vienen las estrategias, en donde las estrategias son los cursos de acción generales o alternativas que muestran de alguna manera cómo cumplir los objetivos. Vaya, en pocas palabras, las estrategias son estos paso a paso que tengo que hacer para cumplir un objetivo. Ejemplo, fíjate que quiero bajar 5 kilogramos grasa para septiembre del 2021, o sea, me quedan algunos mesecitos. Ah, excelente. Entonces, si yo ya tengo esto planeado dentro de mis objetivos, la pregunta fundamental que responde la estrategia es ¿cómo? ¿Cómo voy a bajar lo que dije que tenía que bajar en el tiempo que tenía que bajar? Ah, ok. Entonces te digo, pues empiezo a hacer la dieta del keto, empiezo a hacer la dieta de la luna, o voy a empezar a hacer ejercicio todos los días, 2 horas al día, o voy a hacer tal, tal, tal. Y entonces todos esos cursos de acción, aceptados o no aceptados, los pones dentro de las estrategias. Y la idea fundamental es que las estrategias se vuelven en tu caminito para cumplir los objetivos. Y me dirán, bueno, ¿y por qué no nos vamos directo con las estrategias? Si no hubieras tenido un destino final, ¿cómo le puedes trazar el camino al destino final? Entonces, es importante, antes de visualizar el cómo, primero visualiza el qué. Tenía un maestro muy sabio que hasta mucho tiempo después lo empiezo a remembrar, ¿sí? Que me decía, un problema bien planteado, o sea, un problema que tiene un curso final y que todo esté armoniosamente planteado para que la gente lo tenga bien, bien claro, es un problema casi resuelto, aunque simplemente lo hayas mentalizado, pero es importante mentalizarlo bien para saber qué esperar. Está como la persona que no sabe qué quiere en la vida y que se queja de lo que le da la vida. Pues si no sabes qué querer, ¿cómo vamos ahí, no? Entonces, la idea es de la estrategia, tiene que ver con esos cursos generales de acción, ¿sí? Entonces, es bien importante qué quieres y es bien importante qué quieres como compañía y ponerlo bien, bien cimentado para poder después dar cursos de acción al respecto, ¿sí? Entonces, a partir de eso, haces tus estrategias. Otro de los elementos de la planeación
tiene que ver con tus políticas, ¿sí? La parte de las políticas son estas guías para orientar la acción. O sea, en pocas palabras, las políticas son aquellas cosas que de alguna manera te van dando guía, te van dando un orden, ¿sí? Porque incluso pueden de ahí derivarse reglas, ¿sí? Y son estas cosas que usualmente las compañías tienen para que de alguna manera moldeen la conducta, moldeen la situación del personal mismo o de la circunstancia para ver si pueden con eso conseguir los objetivos. Y la idea de las políticas son estos moldeadores, estos cajoncitos, por si lo quieres ver así, de la mejor manera de conseguir tus resultados. Oye, imagínate que tú no estás solo, que es una organización, que son varias personas ahí, ¿no? Pues oye, a lo mejor quieres vender más, ¿sí? Objetivo, vender 500,000 pesos trimestrales de jabón en la empresa tal. Perfecto, ¿sí? Y ya tuviste un curso de acción, pues sabes que vamos a buscar a tal, 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 tal. Ok, para ti a lo mejor te puede quedar claro, pero al momento de tener muchas personas, muy probablemente cada quien aborde de la manera que él entendió o que ella entendió de tus estrategias. Y entonces las políticas son estas cajitas en donde te dicen, a partir de aquí y hasta aquí puedes llegar con tus conductas. Entonces, por ejemplo, si dentro de la política es, pues, política de que el buen trato al cliente, ¿no? De que el cliente siempre tiene la razón. Y si alguien ves que está infringiendo algo de que no está conforme a las reglas, pues puedes dar, en este caso, una sanción y pues moldear la conducta. ¿Vale? Entonces, ¿son importantes los reglamentos? Por supuesto que sí. ¿Son importantes las políticas? Por supuesto que sí. De alguna manera moldea la conducta y moldea hacia dónde quieres llevar la situación. ¿Sí? Dentro bueno, no dentro de, pero más bien los programas tienen que ver con esta serie de actividades que en algún momento tienen un carácter aislado. ¿Qué es esto? En organizaciones muy, muy grandes, ¿sí? Tienen, en vez de tener áreas funcionales, que son estas conjunto de personas que están haciendo algo nada más, tienen programas. ¿Y qué es esto? Nada más es un conjunto de personas que tienen su propósito, que puede estar alineado con los propósitos de la empresa general, pero que no son idénticos, como que tiene su propia esencia. Ejemplo, una empresa como Google es enorme, ¿sí? Y dentro de Google a lo mejor tiene Google México, Google Estados Unidos, Google varios países. Dentro de Google a lo mejor tienen un programa de aliento hacia las empresas. Y entonces, dentro del programa de aliento a las empresas vas a tener los objetivos de Google, sí, pero también objetivos de dicho programa, ¿no? De decir, ¿sabes qué? Esta área como tal también va a alentar a las empresas a alinearse a Google. Entonces, digámoslo así, que son dentro de este gran armario que tiene que ver con la compañía, son esta parte de grupo de personas que tienen un fin similar, pero no igual a la compañía. Muy bien. Y entonces, usualmente son elementos de planeación usados para cuando ya la empresa tiene cierta magnitud. Los presupuestos, me hidrato siempre, los presupuestos tienen que ver con todos los planes y algunas de las fases del grupo social. Vaya, más bien, tiene que ver con la lana o los recursos o los materiales que le vas a dar a un curso de acción. Recuerdan que estábamos hablando de estrategias aquí, cursos de acción, que son como, vamos a hacer esto, 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 esto. Ajá, sí, súper padre. ¿Cuánta lana le vas a meter? ¿Y cuánta lana puedes tener? ¿Y para qué? Esos son los presupuestos. ¿Sí? Por ejemplo, oye, me quería ir de viaje a París para 2023. Excelente. ¿Cuánta lana necesito? Porque yo ya dije que quiero hacer esto, otro. Entonces, ok, le necesito lana para los boletos de avión, necesito boletos para a lo mejor para los lugares a donde voy a visitar.
Los lugares seguramente requieren un transporte, por lo tanto requiero transporte, requiero alimentación, etcétera, 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 etcétera. Entonces, estoy hablando de que el presupuesto tiene que ver con todas las fases del grupo social y de alguna manera estamos hablando de que a partir de eso tú estableces una cantidad monetaria. Muy bien. Y a partir de los presupuestos también vienen los procedimientos, que los procedimientos son estos como el paso a paso, ¿sí? Por ejemplo, imagínate que trabajas en una compañía, McDonald's, ¿sí? Y que tú trabajas en el área de hacer hamburguesas. Bueno, los procedimientos van a ser documentos en donde te dicen, bueno, primero haces esto, después haces esto. En pocas palabras, la receta de cocina, pero no solamente existe la receta de cocina, sino también a lo mejor te dan cursos o qué hacer. Por ejemplo, en caso de incendio, lo hemos visto, por ejemplo, en estas pancartas, en caso de sismo, en caso de incendio, en caso de eso, y te empiezan a dar unas guías de qué tienes que hacer. Lo mismo sucede en prácticamente todas las empresas organizadas. En las empresas organizadas te van diciendo paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, de lo que tiene que ser el puesto de trabajo. Si la empresa no tiene procedimientos, está a merced del estado de ánimo del jefe. O sea, que si el jefe se amaneció de buenas, van a poner a hacer ciertas cosas. Y si amaneció de malas, hace ciertas otras cosas. Me ha pasado en unas compañías que he visto. ¿Sí? O cuando ya tienes unos reglamentos, unos procesos de paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, en realidad ya casi necesitarías un jefe que te esté supervisando en eso. Entonces, los procedimientos dan luz a las empresas para saber qué hacer. Y eso hace que las empresas tengan un rumbo. Entonces, vas a encontrar que en empresas muy establecidas, por ejemplo, Burger King, vamos todavía con las cadenas de comida, Burger King, vas a encontrar que la operación va a ser muy similar aquí que en Jalisco, que en otro país. ¿Por qué? Porque ya tienen métricas y porque ya tienen todo bien establecido, ya tienen todo, paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, paso 5, de lo que tiene que hacer cada quien. Caso contrario, por ejemplo, veo un lugar que, no sé, tacos de esquina de alguna colonia X, y a lo mejor si es un taco que acaba de iniciar y son 5 personas, tú te puedes dar cuenta cuando faltó uno porque los tacos hasta saben diferente. ¿Sí? A lo mejor la atención hasta es diferente. Entonces, cuando estamos hablando de eso, es que una compañía no está con procedimientos establecidos, o al menos procedimientos establecidos que sigan. ¿Sí? Entonces, existen muchas empresas, sobre todo microempresas, pequeñas empresitas, que apenas acaban de nacer, que suelen no tener procedimientos, pero que el administrador o los que tenemos orientación en administración, vemos como área de oportunidad para que estas empresas puedan tener formalidad. Muchas veces consideramos que la formalidad es simplemente darte de alta en Hacienda, pero no tiene que ver solo con eso. Tiene que ver más con que la empresa esté bien procedimentada, que tenga una planeación y que al mismo tiempo tenga una manera y un rumbo y una dirección. Eso es, hablamos de empresa formal. Que ojo, dentro del rumbo tiene que ver con darse de alta en Hacienda, claro que sí. Pero lo que estamos hablando es que las empresas ocupan este rumbo específico que lo da a los procedimientos. No necesariamente tienen que ser rígidos, pero de alguna manera el que digas esto, te permitirá no ir en el campo de la especulación y la interpretación. Muchas veces he tocado ver personas, por ejemplo, empresarios, que se quejan de que todos sus empleados hacen cosas que no les gustan. Primer pregunta, ¿tienes estipulado por escrito qué es lo que te gusta? Si no tienes estipulado lo que es lo que te gusta, pues ¿cómo le van a adivinar al pensamiento? Al menos hasta el momento yo no conozco el aparato psíquico para adivinar el pensamiento. ¿Sí? Entonces, no te puedes quejar de algo que no pusiste en estipulado por escrito. ¿Ok? Muy bien. Entonces, cuando hablamos de procedimientos, le das luz a la gente que usualmente no tenía luz.
Después de esto, tiene que ver con la organización. La organización es otro elemento de la administración. Tiene que ver con ya empezaste a anticiparte, ya empezaste a imaginar, ya empezaste a ponerle luz y color a tu imaginación, por así decirlo, y trataste de anticipar todo lo que pudiese llevar, y entre más específico, de alguna manera, te da más luz para poder caminar. Pues viene, ahora la pregunta fundamental es, ¿a quiénes, con quiénes y con qué puedo hacer esto? La organización o el concepto de organización son grupo de personas o grupo de bienes materiales o grupo de recursos financieros con los que tengo o con los que puedo tener para cumplir todo lo que dije y pensé en la planeación. ¿Sí? Si pienso a lo mejor que mi organización va a dominar el mundo porque va a ser inmensa, va a tener un montón de cosas, pues, y la pregunta es, pues, ¿cuántos tengo para eso, no? Hay 2 personas y un cuchillo. No va a servir por ahí. O 2 personas y una cuchara. No va a servir por ahí. Entonces, tienes que pensar que depende de la magnitud de lo que estás planeando o de lo que quieres lograr como empresa o como persona, requieres de recursos humanos, de recursos materiales y de recursos financieros para poderlo lograr. ¿Sí? Entonces, a partir de eso decir, bueno, ya dije ya, ¿qué cuento? ¿Con qué cuento? Y dentro de los caracteres de la organización tiene que ver con carácter específico, carácter dinámico y carácter humano. ¿Sí? Dentro de esos 3, pues de alguna manera tiene que ser específico porque tienes que empezar a tener roles. Si te das cuenta, en algunas empresas a los que están trabajando ahorita, se van a dar cuenta de que existen diferentes puestos de trabajo, en donde cada quien cumple con un grupo de actividades y que te has vuelto especialista en eso. Si trabajas en una empresa grande, te vas a dar cuenta que tu trabajo tiene que ver con algo demasiado específico, con algo bien chiquitito, pero que vas a profundidad. Si tú trabajas en una empresa pequeñita, te vas a dar cuenta que haces de todo, pero que todo, de alguna manera, ese de todo es muy poco profundo. Entonces, usualmente en las empresas, cuando hay muchas personas, ¿sí? O cuando es una empresa muy grande, vas a encargarte de cosas demasiado específicas. Y hablamos de eso porque de alguna manera, cuando organizas el grupo de personas, le vas dando actividades dependiendo de lo que tú ves en potencialidad o de lo que tú ves en necesidades como organización o como empresa. Inclusive, lo hemos llegado a ver cuando trabajamos en equipo. Por ejemplo, imagínate que trabajas en equipo con 4 y tú dices, mira, tú te vas a encargar de esto, tú te vas a encargar de esto otro y así sucesivamente. Entonces, a partir de eso, tú puedes empezar a diseñar esta situación, ¿sí? Es dinámico porque cambia dependiendo de la circunstancia. ¿Sí? En este caso, depende de la circunstancia, a partir de eso lo que vamos a empezar a hacer, ¿sí? En este caso, denme un segundito, no pude caer. En este caso, tiene que ver con la circunstancia. Vaya, por ejemplo, fíjate que la compañía tiene pocos recursos. Oye, pues tienes que prescindir a lo mejor de cierto personal. Ni modo, va. Tengo que achicar, en este caso, mi estructura organizacional o en este caso mi plantilla de humanos porque no tenía recursos para pagarles. U otra, ¿sabes qué? Existe un área de oportunidad en tal lugar y hay un negocio que está muy padre, pero yo no cuento con el suficiente recurso humano para poderlo hacer. Ok. Entonces, a partir de eso, oye, hay que contratar más gente. Hay que tener más gente. O ¿sabes qué? Tenemos la gente suficiente, pero viene algo que viene muy, muy padre y que puede aumentarnos como empresa demasiado. Oye, pues pero ¿tienen los materiales necesarios para hacerlo? No. Hay que darles nuevos materiales. Y entonces, a partir de eso, lo que se va transformando es lo que lo hace dinámico. Y al mismo tiempo, como trabajas usualmente con humanos, la idea es que tiene este carácter humano porque de alguna manera cambia dependiendo del personal que tienes.
aquí viene algo bien interesante. Digo, no hemos estudiado todavía sobre algún aspecto de administración que tiene que ver solo con recursos humanos, o sea, con solo el manejo de personal, pero para que lo vayan viendo, una empresa llega tan lejos como sus miembros de la organización y como su cabeza, obviamente, que también es miembro de la organización. Uno llega tan lejos como el grupo y la competencia de las personas que están. Y entonces, al momento de tener personas, de tener el carácter humano, es importante ver con quién cuentas y hasta dónde pueden llegar, ¿sí? Entonces, a partir de eso, ya tienes elementos de decir, bueno, tengo a tal, 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 tal. Lo que podemos lograr es hasta aquí. Y en ese hasta aquí, pues eso es donde va a llegar la organización. Si tengo a 3 personas o 2 personas, y esas 2 personas, pues no pueden dar mucho, pues ¿qué espero? Pues tener la misión internacional. Pues a lo mejor, en vez de tener frustraciones, o contrato más personas o veo la manera de bajarle un poquito a esa misión internacional. ¿Vale? Entonces, por ahí va. Otra de las cosas que va es que la organización es una empresa, o más bien, es un grupo de personas que tiende, espero, a aprender. Un concepto que no vemos usualmente es que las empresas aprenden. La empresa que no aprende, se muere. Porque necesita la empresa aprender que la gente que la consume cambia. Que de alguna manera las personas con las que está en la organización cambian y que las circunstancias de todo el mundo cambian. Entonces, la empresa tiene que tener un carácter para poder, de alguna manera, transformarse y poder aprender. Y otra de las situaciones es que cuando aprenden, las personas van a buscar un ascenso. Vaya, todas las personas tienen propósitos y usualmente una vez cumplidos sus propósitos, buscarán propósitos más grandes. A lo mejor buscarán de alguna manera desarrollarse. ¿Sí? No conozco persona que al menos toda la vida le guste estar peor o igual que como siempre estaba. Entonces, usualmente todos buscamos tener más bienes, más prosperidad, más cosas y al mismo tiempo a lo mejor más rol de importancia en tu organización. Entonces, prácticamente las empresas que lo han entendido, las empresas grandes, tienen plan de vida y carrera, en donde a lo mejor llegas en un puesto, pero vas desarrollándote en otros puestos para ir creciendo. ¿Sí? Ojo, no lo regalas, obviamente no es regalarlo, es ir generando las competencias suficientes para que las personas puedan ir llegando a eso. Y en empresas importantes se ve eso, se ve desarrollado. Ojo, porque tienen infraestructura. En empresas chiquititas a veces no se tiene la infraestructura. Vaya, pienso en estas empresas en donde, por ejemplo, si te contratan como obrero general y que el que te da órdenes es el dueño, pues ¿dónde está la posibilidad de escalar? Es prácticamente imposible. Pero a menos que la empresa vaya creciendo y vaya contratando más gente y por lo que vaya contratando más gente, de repente te ponen a ti como el capataz de ellos y empiezas a tener tú una especie de ascenso. Si crece la compañía, creces tú. Otra de las filosofías que también quiero dejarles. Si crece la compañía y es por ti, usualmente tú creces con la compañía. A menos de que la compañía sea demasiado mala onda y no te quiera dejar crecer, y si pasa eso, te vas y la compañía se va. Pero usualmente es, si crece la compañía, creces tú. ¿Ok? Y entonces, a partir de eso también, pues ves la ascenso de la organización. También ves la asignación de responsabilidades, en donde de alguna manera, cada quien o cada grupo de personas tiene un encargo en específico. ¿Sí? Y aquí también les pongo la unidad de mando, en donde la idea es que aparte de asignar responsabilidades, asignas jefes, ¿ok? Es muy habitual en empresas no organizadas o poco organizadas que existan muchos jefes en un solo empleado. Típico, esta empresa que nace de familias,
en donde llega la esposa, te da órdenes, llega el esposo, te da órdenes, llega el hijo, te da órdenes, pero todas tienen nada que ver. Y entonces, ¿a quién le haces caso? Entonces, muy normalmente en esas organizaciones, hay una especie de caos por quien da órdenes. Entonces, cuando usualmente una organización se lleva de una manera correcta, es unidad de mando. No significa que cada quien o cada persona debe tener solo un patrón, pero digamos que todos identifiquen a uno o un grupo de patrones, pero de tal suerte de que cada quien tenga un rol diferente. Vaya, para que no, por ejemplo, si tú estás en una empresa, que sepas a quién le das los resultados. Es importante. Y a partir de eso, que responsabilicemos, ya bien sea a ti si no cumpliste los resultados, o a la persona que te está supervisando. Porque si tienes 2 o 3, se diluyen las culpas y aparte no hay un rumbo fijo. Entonces, a partir de eso, ya vamos viendo los elementos de una organización. Estamos pensando, organización, grupo de personas. Organización, grupo de personas que tienen un presupuesto, una lana y unos materiales. Y que tienen unos ciertos lineamientos para que esto funcione. Luego, entonces, bueno, ya nada más para ponerlo ya en general, en la organización, pensando en el ejemplo que les di de la gran fiesta, que en el primero estabas viendo que aquí tenía que ver con cuántas personas van a venir, de alguna manera, qué voy a darles de comer, hasta dónde tengo, qué materiales voy a usar para la fiesta, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? En la dirección, digamos, los primeros 2 es antes del evento, antes de algo que quieras que suceda. En la dirección es cuando sucede, ¿sí? Ese es el momento de la gran fiesta, a lo mejor es el momento, a lo mejor dijiste que iba a hacer tal cosa, tal cosa, tal cosa, y en la dirección es vigilar que eso que dijiste se cumpla, o que sobrepase las expectativas, ¿sí? La idea es voltear a ver, literal, la palabra dirección te lo dice, dirección, porque cuando suceden las cosas, puede que se estén yendo fuera de tu dirección original y tú a través de estrategias o cosas que hagas inmediatamente, las encauces y vuelva a su dirección original. Por ejemplo, planeaste ir de viaje a Francia para el 2023, a París, perfecto, ya pusiste tal, todo lo tienes listo. Llega el momento de la hora y a lo mejor algo de todo lo que dijiste no sale como tú querías. Entonces, la idea es, ¿qué tengo que hacer? Vigilando y rápido para que esto vuelva a su causa original o tenga el mejor desempeño posible. Entonces, se requieren ciertas habilidades de liderazgo y de director, ¿sí? Cuando hablamos de liderazgo, hablamos de esta persona que tiene una visión. Vaya, la visión, si se dan cuenta, no es que este cuate fue un futurista que se sabe todo lo que sucede, no, simplemente aplicó la planeación y la organización para poder ver cómo tiene que cumplirse. Y entonces esta persona se vuelve un director o se vuelve un líder, en donde de alguna manera u otra establece cómo le va a hacer para que todos cumplan con lo que dijimos que íbamos a hacer, ¿sí? Entonces, cuando hablemos de directores y hablemos de líderes, no solamente hablamos de estos buena onda que nos dicen qué hacer. Incluso hay momentos en donde se quiere cierta rigidez y que de alguna manera a partir de eso vamos viendo de la mejor manera de que se cumplan las cosas y que de alguna manera llevemos a un buen puerto todo lo que estamos haciendo, ¿sí? Entonces, una de las funciones o dentro de las funciones de una dirección es ejecutar lo que dijimos en los 2 pasos anteriores. La idea es que le metimos suficiente tiempo a la planeación para que de alguna manera u otra lo que hayamos dicho en la planeación, pues oye, haya sido consensuado y suficientemente bien razonado para que cuando ya estás en la dirección, pues nada más veas que eso se cumpla. En teoría ya fue súper razonado, no tienes que cuestionar lo que ya se razonó, ¿sí? O cuestionas poco de lo que ya se razonó, nada más de ves en causas y nada más. ¿Ok? Luego viene la dirección, dirigir las acciones del equipo de trabajo. Literal,
tienes un equipo de trabajo que requiere ser dirigido. Si imagínense 5 días en tu trabajo sin tu jefe, o 6 días de trabajo sin tu jefe, o es más, 2 meses sin trabajo, sin supervisión de tu jefe. Tal vez, si la empresa ya tiene todo lo anterior y todo el mundo sabe qué hacer, ni siquiera lo extrañen, ¿no? Porque de alguna manera cada quien va a hacer lo suyo. Pero si no, sucede lo que en muchas compañías yo he visto, en donde si no está el jefe, de repente ya nadie hace nada. Y entonces, cuando ya nadie hace nada, pues, ¿qué pasa? Pues hay un caos total. ¿Y qué pasa? Pues, está padre, pero en algún momento se tiene que vender y en algún momento tiene que haber utilidades, ¿no? Si no, la empresa muere. Entonces, creo yo que es importante la figura de autoridad de una dirección, figura de autoridad de un liderazgo, para poder llevar al equipo al plan establecido. Al mismo tiempo, se delegan actividades, es decir, tú te vas a encargar de esto, tú te vas a encargar de esto otro, tú te vas a encargar de esto otro. Y también buscamos o se busca que la motivación exista. Esta parte de esta chispa por querer hacer las cosas. Ojo, muchas personas malinterpretan la motivación con estar contentos nada más. La motivación es esta chispa que te pone a trabajar. Esta chispa que dices, lo voy a hacer porque me dan ganas de salir adelante, me dan ganas de llegar hacia otro nuevo lugar. Y si el director o el líder logra en ti sacar esa chispa, bienvenido, padrísimo. Pero ojo, a lo mejor dentro de esa chispa también tiene un poquito a lo mejor de alegría, de jocosidad, de broma, etcétera, etcétera. Pero hay que ver en qué momento y cómo. Entonces, a partir de eso, empezar a ver el dinamismo para que todos quieran participar. Y es otra de las funciones que es un reto importantísimo en una época en donde existe demasiada ansiedad. Hay mucha ansiedad en el ambiente, por así decirlo, y necesitamos mayores liderazgos y mayores direcciones para encauzar esa ansiedad. Muy bien. Y también necesitamos a comunicar al tipo de información. Y vaya, otra de las cosas súper mega clave de las organizaciones que aquí vamos a tocar, si se están dando cuenta, estamos tocando solamente la parte muy general, ¿sí? Y la idea es que vayan poco a poco conociendo de esto y vamos a ir profundizando en las materias posteriores, o la idea es que se vaya profundizando, ¿sí? Comunicar a los miembros de cualquier tipo de organización toda la información. Chicos, en todo lugar, en todo momento, la comunicación es la clave. Así de fácil. Si no sabes comunicar o no sabes que te interpreten, la cosa se vuelve complicada. ¿Sí? Comunicar lo que quieres y dejar bien en claro lo que quieres es súper importante. Súper importante. Hay una crisis ahorita de comunicación en general, en donde hay personas que hablan muy poco y hay personas que escuchan muy poco. Entonces, el reto es cómo poder encauzar otra vez a la comunicación. La comunicación es la clave para todo. Piénsalo, ¿sí? Familia, salud, relaciones, etc. Muy bien. Y entonces es súper, súper, súper importante. Y una vez también checar la conducta de todos los miembros del equipo de trabajo. La conducta es súper importante, guiar la conducta para poder llevar hacia los objetivos que estamos logrando. Una vez hecho esto, bueno, también dijo aquí, ayuda al miembro a descubrir su potencial, que es parte de lo que ya había comentado, que tiene que ver con esta llamarada y esta fuerza, este fuego que puedes llegar a sacar de las personas que necesitan su fuego interno, por así decirlo, ¿sí? Sácale su potencial y si logras sacar su potencial, ambas partes se benefician, ¿sí? Ves que se enfoquen en las metas, que logren resultados, que de alguna manera vayan acorde a lo que quiere la empresa, vaya acorde a lo que quieres tú, etcétera. Y usualmente el director suele ser este puente entre lo que es la operatividad y lo que es la alta dirección. Muy bien. Una vez empezado a desarrollarte como director, lo entiendes todo. Una vez que estás
en un puesto directivo, te das cuenta de lo que vive un directivo o un puesto de responsabilidad con sus empleados, ¿sí? Puede existir muchas cosas de ver las tendencias de cada uno de los empleados para ver en qué los puedes ayudar y en qué puedes detonar lo mejor de ellos. Muy bien. Una vez hecho esta parte de dirección, viene la parte de control, en donde el control tiene que ver con, ok, ya pasó y ya estabas en el evento, pero el control tiene que ver con esta parte de, oye, ¿y cómo nos fue? O cómo le podemos evitar para que nos vaya mal, ¿sí? En donde este control tiene que ver un poquito con todas estas cositas que van como midiéndonos. La palabra clave con control es mediciones, ¿sí? Por ejemplo, si has trabajado en ventas, te das cuenta que es algo bien fácil de medir. Simplemente con el dinero que le traes a la compañía, te pueden medir si lo hiciste bien o lo hiciste mal en determinado tiempo. Por ejemplo, cuando estás en un área de producción, tiene que ver por cuántas unidades llegaste a hacer o cuántos errores llegaste a cometer durante cierto tiempo, ¿sí? Entonces, pero que tienen todos en un papelito o en algún lugar o en algún sistema en donde te están midiendo. Entonces, la idea de los controles simplemente es medición. Es más, no íbamos tan lejos. Cada vez que te ponen calificaciones, estamos haciendo un control posterior, se le llama, control posterior de tu desempeño como estudiante. ¿Ok? Eso es un control. O cada vez que nombramos lista es un control preventivo para saber qué tanto se están interesando en la clase. O cada vez que de alguna manera estamos, por ejemplo, viendo cuántos se conectan versus cuántos dicen presente, es un control recurrente para saber qué tanto está la realidad de lo que se conectan versus lo que se asiste, versus lo que ponen conectado. Así sucesivamente. Los controles nos sirven para, de alguna manera, observar conductas y también al mismo tiempo observar tendencias y a partir de eso tomar decisiones de planeación, organización, dirección y control pequeñas. ¿Sí? Por ejemplo, oye, fíjate que hicieron un examen los chicos y todos reprobaron. Bueno, algo significó o que las personas no tuvieron la asimilación necesaria o que algo pasó en el camino que no pudieron tener la asimilación necesaria. La idea es qué tenemos que hacer para poder reencauzar que exista la asimilación necesaria, o sea, el aprendizaje necesario. ¿Ok? Poniéndolo en la parte de las empresas, pues bueno, fácil, los controles pueden ser por la parte de productividad, es qué tanto produjeron las personas si estuvieron en algo ahí, qué tanto atendieron, qué tanto vendieron, etcétera. Tiene que ver con la eficiencia, en cuánto tiempo lo hicieron, de qué manera lo hicieron, a cuántos visitaron, etcétera, etcétera, etcétera. Y tiene que ver, pues bueno, con toda la rentabilidad y todos los resultados. Cuánto dinero se generó, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de controles, hablamos de todas estas partes de poder llevar una parte de todo lo que llegamos a prometer, de todo lo que llegamos a organizar, de lo que íbamos a prometer, de todo lo que íbamos a dirigir, o lo que dirigimos en el momento para poder dar los resultados, ¿sí? Y ver, en este caso, en el control, qué puedo hacer o qué puedo dejar de hacer para que en la siguiente nos vaya mejor. Entonces, el control pareciera el último paso, pero en realidad es el preámbulo para el siguiente nuevo paso. Porque una vez, cuando se establece el control, usualmente la planeación tiene que ver con los resultados obtenidos en el control. Y a partir de eso, se da un concepto que se llama mejora continua, en donde siempre estás volteando a ver todos estos elementos del proceso administrativo para ir mejorando día con día. Muy bien, chicos, como actividad número 1, tiene que ver con, en tu trabajo o sector, ¿qué herramientas administrativas utilizas para poder llevar el proceso administrativo en tu trabajo? En pocas palabras, tiene que ver con de qué manera vas a llevar el proceso administrativo en tu lugar de trabajo. Vaya, que me digas cómo haces de la parte de tu trabajo. Si no estás trabajando y solo estás estudiando,
hazlo de tu estudio. O hazlo de tu vida diaria. ¿Cómo llevas una planeación, organización, dirección y control? Todo el mundo lo hace. Todo el mundo lleva un proceso administrativo, lo quiera o no lo quiera. Que ese proceso administrativo lo lleve a un buen resultado o no, es otra cosa. Pero, por ejemplo, para tomar una clase, simplemente planeaste qué clase es, cómo le voy a hacer, qué estrategias voy a tomar, qué recursos tengo, qué es lo que cuento. Empiezo a vigilar que empieza a cumplir las cosas como van. Y el control sería mi nota. Vaya, en todos lados existe un proceso administrativo y quiero que lo empiecen a ver. Muy bien. Entonces, esta es la primera actividad y recuerden, bueno, más bien, les comento. La idea es que me manden las actividades por WhatsApp. Ahí sí, en WhatsApp individual. Y esta es la actividad número 1.